Notas espiritualistas. Cristo no ordenó construir iglesias, ni Quetzalcóatl ordenó construir pirámides. En la actualidad se está politizando lo indígena, pero para subyugarlos y apretar sus cadenas dándole ritos, pan, circo y monedas del Estado, así como programas, drogas y adicciones en forma de populismo y humanismo. Pero son simples ganchos que vuelven dependientes y adictos al sistema a los pueblos originarios para llevarlos a la esclavitud moderna y sacarlos de la naturaleza. Y, por otro lado, políticamente, económicamente y religiosamente, se quieren borrar y hacer homogeneización a su cultura e idioma, extinguiéndolos o negando y minimizando el daño hecho por siglos de invasión y colonialismo exterior e interior, y todo por el control de esta población, y por la lucha y competencia por alcanzar el poder material y el control de los recursos humanos y de recursos naturales de la tierra. Nada nuevo. Desde siempre, gobernantes, jueces, maestros, mercaderes y religiosos han protegido y forman parte del sistema materialista, arrastrando a todos al abismo y maldad desde temprana edad, contaminando y destruyendo la naturaleza. La gentrificación existe porque no es ilegal. Está claro que debe de haber regularizaciones, pero al menos los llamados extranjeros, entre comillas, no regatean por los productos de los artesanos. No confundir diversión con peligro. Muchas veces pensamos que fumar, tomar, drogarse y tener sexo, etcétera, parece algo divertido y lo damos por sentado, pero en realidad son cosas que deben de tomarse como peligrosas por la posibilidad de caer en vicios y adicciones y sufrir en consecuencia. Pero ya son aberraciones que hacemos sin ni siquiera darnos cuenta, porque somos inconscientes, entre comillas, y esto es porque no escuchamos a la voz de nuestra conciencia. Cuidar al vecino no es lo mismo que vigilar al vecino. Amar sin religión. ¿Cómo sienten los mexicanos y los japoneses? Los japoneses escuchan la música a bajo volumen y los mexicanos a alto volumen. En Japón no hay tiroteos, pero tampoco hay afecto, y esto también puede causar muertes. Los japoneses son abejas con miel tóxicos, los mexicanos son chimpancés agresivos. En México la gente piensa en ayudar y tienen valores familiares. En Japón, la gente piensa en no molestar y tienen valores laborales y de estudio. Es correcto pensar que el bienestar de nuestra familia depende de nuestro trabajo, pero no debe de convertirse en una lucha desesperada para sobrevivir, donde los empresarios se sienten libres de explotar al trabajador que trabaja más y con mayor dedicación porque tiene hijos. También se debe de dar atención y tiempo a nuestros seres queridos, porque no solo de pan vive el hombre, pues hoy se dice que solo una hora diaria dedicada a la familia es suficiente, pero mientras más tiempo dediquemos a la familia es mejor, por lo que el trabajo donde se realiza una actividad juntos, como por ejemplo un negocio familiar que no proteja los vicios ni contamine, o trabajo en el campo, dignifica y une a la familia. Los japoneses tienen un círculo personal pequeño, y los mexicanos tienen un círculo personal amplio, pero los mexicanos tienen un círculo social muy pequeño y los japoneses tienen un círculo social muy amplio, es decir, en Japón se piensa y actúa generalmente en el beneficio de la sociedad, y en México se piensa primero en el beneficio personal, antes que el grupo. Es importante encontrar un punto medio entre ser japonés y ser mexicano, y es importante saber que se debe de evitar utilizar estos grupos de poder como medio de alcanzar fines ruines y mezquinos, como son los casos en que se utilizan palancas para alcanzar ciertos fines, o para estar sobre los demás y escapar de la justicia, o para buscar beneficios egoístas y ser parte de corrupción, cohecho y sobornos, así como recibir apoyo de grupos criminales y favores de ricos ambiciosos o políticos y señores de la guerra dispuestos a llevar a sus naciones al materialismo y al dolor de las guerras, para alcanzar un falso progreso y un falso orgullo, para tener siervos, títeres y esclavos, mientras otros conductores y representantes que alcanzan este poder material son déspotas, traidores, tiranos e indiferentes con el sentir de sus pueblos y naciones del mundo con tal de conservar este poder terrenal. Y todo esto porque, por ejemplo, en México se le da más importancia a los reconocimientos académicos que a los valores, y la religión predominantemente cristiana en el país es de dientes para afuera. Y en el caso de Japón no tienen preparación espiritual verdadera ni hay semilla de cristianismo, aunque
Hay que admitir que por consecuencia de tener una educación espartana y la hipervigilancia, en comparación con los niños estadounidenses contemporáneos, los jóvenes japoneses tienen tasas más bajas de consumo de drogas, depresión, violencia y embarazo adolescente. Aunque estos problemas no desaparecen en la edad adulta o se agravan, llegando a las adicciones y vicios de todo tipo, suicidios, abuso y violencia psicológica y física, discriminación, aborto, etcétera. A continuación, más detalles. Los gobiernos y empresarios, así como líderes y medios japoneses, fomentan el prejuicio, la desconfianza y hasta la burla hacia los extranjeros por temor e inseguridad de perder sus lugares de dirección. Los japoneses trabajan para los japoneses. Cualquier japonés vestido como europeo occidental es porque está interesado en los negocios del mundo, porque negaron su propia cultura en pos de un falso progreso materialista, al igual que el resto del mundo que lo hizo por voluntad de conveniencia o por imposición colonial. Aún más, los japoneses se la pasan viéndose el ombligo durante mucho tiempo, tal vez desde antes de la globalización. Sin embargo, México es más caro que Japón porque en México hay que pagar servicios privados si se quiere calidad y buen trato. En Japón las personas son más duras y reservadas porque la vida aquí no es fácil. Por ejemplo, en invierno y en verano la gente muere literalmente por falta de aire acondicionado, pues no puede pagar los costos de la electricidad. También hay otros problemas que en muchos países no hay, como los alimentos caros, o los que hay cuando nieva mucho, o porque no hay mucho sol, y esto crea un ambiente de depresión a pesar de que hay más ayudas sociales y dinero. También la falta de recursos naturales obliga a políticas educativas y laborales más estrictas para crear cerebros, entre comillas, que es el recurso principal de Japón para generar riqueza. Y por lo tanto hay más presión, depresión, falta de tiempo personal y familiar, así como todo tipo de enfermedades mentales, suicidios y personas inconformes y de mal humor, volviéndose clientes tiranos. No oran ni practican la ley de Dios de amor, caridad y ayuda entre personas. Hay censura y falta de libertad, etc. Y por todo esto se dice que Japón no es un país feliz y la población disminuye día a día porque estas razones y el costo de vida ya nadie quiere tener hijos, pues para que este sistema civilizatorio, entre comillas, funcione, se tiene que quitar desde muy jóvenes la capacidad de razonar y pensar por sí mismos y la vitalidad de la creatividad de pensar y sentir diferente, incapacitando en muchos casos a las personas con enfermedades, por ejemplo, como la depresión y el estrés crónico, convirtiéndolos en simples máquinas obedientes en beneficio de la armonía para una sociedad materialista. En Japón las personas no se consideran felices, pero pueden tener una vida tranquila, a pesar de ser quienes menos practican la compasión en el mundo, por medio del voluntariado o de los donativos o de la ayuda a los extranjeros y minorías. En cambio, en México se consideran felices, ayudan y sirven mucho, pero no pueden vivir con tranquilidad. En realidad, los mexicanos y las personas latinas en general no son felices. Son alegres y les falta formalidad. Por eso parecen felices por fuera, olvidando e ignorando el dolor y los problemas generalmente con vicios y fiestas, y por eso no son serios ni responsables. Y esto crea un ambiente relajado, entre comillas, que los lleva a no seguir leyes ni reglas. Y son tan relajados que hasta los lleva a ser ladronzuelos, y a la corrupción, a la injusticia y por consecuencia a la ignorancia, y a un falso progreso, y luego están llorando las consecuencias detrás de una máscara de hipocresía que aparenta alegría llena de diversiones insanas, vicios y materialismo, culpando a Dios o al gobierno que ellos mismos crean, o al destino y la mala suerte. Pero si Japón es en realidad un lugar seguro, ¿por qué hay altos niveles de infelicidad, enfermedades mentales y suicidios? Es porque en realidad más que seguridad hay control. Lo correcto es decir que en Japón las personas están controladas y si no se adaptan a este control por medio de la disciplina, corren el riesgo de ser excluidos de la sociedad, como por ejemplo los delincuentes, quienes opinan diferente al grupo, y los extranjeros, vistos con recelo, como por ejemplo los delincuentes, quienes opinan diferente al grupo, y los extranjeros vistos con recelo, etc., a quienes se les castiga y no se les redime ni se les integra a la sociedad. Por lo que se puede decir que a pesar de que los japoneses tienen un círculo social muy amplio, todavía no alcanza para llegar a integrar a los hermanos de fuera de su círculo
o hay muy pocos esfuerzos para hacerlo. La dignidad de lo cotidiano radica en ser limpios y humildes por dentro y por fuera, aunque se sea pobre, porque no siempre ser pobre o rico significa ser elevado en cumplimiento espiritual. No ser serio, lo que implica ser formal o grave, no es lo mismo que ser feliz, ya que la felicidad es un estado de bienestar más profundo y duradero que la alegría momentánea o la falta de formalidad. Ser serio puede referirse a la solemnidad en el comportamiento, mientras que ser feliz está relacionado con la satisfacción general con la vida, un propósito y la capacidad de gestionar los altibajos emocionales. Ser serio, definición, implica una actitud de solemnidad, formalidad o gravedad en el comportamiento o semblante. Características, una persona puede ser seria sin ser callada o sin tener un estado de ánimo negativo y viceversa. Ser feliz, definición, es un estado más profundo y duradero de bienestar y satisfacción con la vida que va más allá de la alegría momentánea. Características, implica un equilibrio entre las fortalezas personales y la satisfacción vital. No es estar constantemente feliz, sino la capacidad de enfrentar altibajos y aprender de ellos. Requiere un proyecto de vida con elementos como el amor, el trabajo, la cultura y la amistad. Se asocia con la armonía con uno mismo, el entorno social y la aceptación de las experiencias vitales y experiencias espirituales. Se puede representar a la política, religión y comercio como si fueran diferentes marcas de refrescos famosas, por ejemplo, Sprite, Ginger Ale, Fanta, etcétera. ¿Por quién votarías? ¿Y a quién apoyarías? ¿Y a quién servirías? La respuesta es que no importa a quién elijas, todos son tentáculos de la misma bestia, pero las personas son adictos al refresco que los mata. Entre paréntesis, son adictos al sistema. Y por cierto, ¿tú estás descansando y alimentándote correctamente? En un apartado, recomendamos la lectura sobre la masturbación que está en Wikipedia. Les dejamos el enlace en la descripción del video. Nota: un espiritualista no practica la masturbación. Y para finalizar estas notas, unas palabras del maestro acerca del valor. Nuestro maestro nos dice: no olvidéis que no olvidéis que soy el divino pastor que ha de buscar a la oveja descarriada aún en los más profundos abismos. Oh pueblo amado, seguidme siempre con el mismo valor y con la misma fe con la que hoy me seguís, para que vuestro ejemplo infunda valor a las multitudes que a vosotros han de llegar para aumentar el pueblo del Señor. Mirad cómo, habiendo descendido a tanta imperfección, recorriendo los caminos del mundo en diferentes materias, conociendo el fango y la impureza, fuisteis dignos de mi caridad. Pero toda esa larga jornada fue la experiencia que vuestro espíritu recogió para poder aquilatar el valor que encierran mis leyes y el valor que tiene lo espiritual, para comprender que en la evolución del espíritu existe la grandeza y la satisfacción perfectas. Por eso siempre invito a los hombres a este camino, porque mientras no lleguen a él, los seguirán tocando el sufrimiento y los falsos placeres los seguirán azotando. Necesitáis miraos y oíros, necesitáis daros calor, fuerza, fe y valor, los unos a los otros. Entonces se levantarán los humildes revistiendo de valor para testificar la verdad de las pruebas que hayan recibido. Se levantarán los que, habiendo sido desahuciados por la ciencia, recobraron espiritualmente su salud y darán testimonio de casos milagrosos, reveladores de mi poder infinito y de mi sabiduría absoluta. Surgirán de entre los humildes e ignorados hombres y mujeres cuya palabra llena de luz sorprenda a teólogos, filósofos y científicos. Comentario. Un hijo de Dios no se viste así, no se peina así como tú, Iván Marín, no carga idolatrías en su cuerpo. El que ama a Dios hace todo lo posible de un cambio. Los hijos del diablo son rebeldes, cambian la palabra, enseñan otra doctrina, dejan a Jesucristo a un lado, hablan de amor y con sus actos lo niegan. ¿Quién te dijo a ti que el infierno no existe? Cuando Jesús enseñó sobre el lugar del tormento, falso profeta, ni que te vistas como ángel de luz vas a convencer al que es guiado por nuestro Santo Espíritu, que nos guiamos por la palabra. Respuesta. Un hijo de Dios no discrimina, no tiene prejuicios y no tiene fanatismos, y conoce la verdadera iglesia y doctrina espiritual de Cristo porque practica el amor incondicional.
sin dogmas, sentencias ni anatemas, que sirven para obligar a otros a hacer lo que piden los sacerdotes y pastores, y no lo que pide Dios, que es amarnos los unos a los otros. Y los integrantes de las religiones e iglesias materialistas, como en donde tú estás, tienen más de idolatrías que yo, porque siguen el dinero, la carne, la ciencia materialista y el mundo, presumiendo blancura y cumplimiento exterior, pero como sepulcros blancos, no reconocen a otros hermanos cristianos, los desprecian y humillan como tú públicamente estás haciendo aquí, porque el espiritualismo sí es una revelación divina y por lo tanto cristiana. Mejor ve a otro lado con tus amenazas de castigos falsos y juicios eternos, porque aquí asustas más tú con tu supuesta palabra de Dios que yo con mi apariencia. Y por último, nadie te está obligando a escucharme, pero no podrás evitar que otros que sí quieren escucharnos lo hagan.